Buenas, hoy vamos a respondernos la pregunta de ¿qué es un setup? ¿Vos sabés lo que es un setup? Bueno, un setup es el conjunto de tu computadora, ya sea una PC o una notebook, con un conjunto de accesorios que se llaman periféricos, que suelen ser calificados como de entrada, de salida o de entrada y salida. ¿Qué quiere decir todo esto? Un periférico de entrada, por ejemplo, es aquel que nosotros utilizamos para ingresar la información a la computadora, como lo es, por ejemplo, un teclado o un mouse. Un periférico de salida es completamente lo contrario, ¿no? La computadora utiliza para mostrarnos información a nosotros como usuarios. Bueno, en ese caso podría ser, por ejemplo, un monitor o podría ser unos parlantes. Y en el caso de los periféricos de entrada y salida, son aquellos que combinan las dos cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un buen ejemplo de este tipo de periférico podría ser una pantalla táctil. Hoy lo que vamos a hacer, ahora que ya más o menos sabes lo que es un setup, es ir explorando diferentes tipos de setup para que veas cómo se pueden ir armando diferentes tipos de computadoras adaptadas a tus necesidades. Así que quédate, que lo vamos a ver. Muy bien, para arrancar acá entonces me preparé un pequeño lienzo en el que vamos a ir armando diferentes tipos de setup. Por lo que vamos a empezar por el setup más básico, que en este caso podría ser la computadora, ¿sí? Nosotros tenemos, como dijimos antes, computadora de escritorio o también tenemos una notebook, ¿sí? Es cierto que con la notebook ya de por sí, así sola, podría conformar un setup. Una notebook ya tiene cámara, tiene teclado, tiene mouse, ¿sí? Tiene pantalla. Entonces prácticamente en ese sentido ya por sí sola podría conformar un setup. Pero sí es cierto que lo podemos expandir. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar en este caso una PC de escritorio, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar como setup básico? Porque la PC por sí sola no va a hacer nada. Nosotros necesitamos algo con lo que comunicarnos con la computadora y que esa computadora se comunique con nosotros. Entonces, ¿con qué periféricos vamos a arrancar? ¿Sí? Necesitaríamos algún periférico de salida, algo visual, algo que nosotros podamos ver, que la computadora se comunique con nosotros, por lo que esto podría ser la pantalla, el monitor, y algo con lo que nosotros nos empecemos a comunicar con la computadora, que vendría a ser un teclado y un mouse. Muy bien, ahí ya empezaríamos a tener lo que sería un setup básico, ¿sí? Un setup sencillo. La computadora con sus periféricos básicos. Nosotros, como dije antes, podemos reemplazar, por ejemplo, esta PC por una notebook, ¿sí? Y ganaríamos el beneficio de tener doble pantalla, ¿sí? Y aparte de tener la comodidad de tener un mouse. A partir de ahora, lo que vamos a empezar a ver son algunos setups un poco más especializados, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, una computadora para crear contenido, ¿sí? Grabar video o grabarse uno mismo, ¿sí? Crear material. Lo que vamos a agregarle a este setup, por ejemplo, podría ser una cámara web, ¿sí? O una cámara de video, algo para que nosotros nos podamos grabar. Estaríamos necesitando algo para poder grabarnos, ¿sí? Nuestra voz también. Podríamos agregar algún tipo de micrófono, ¿sí? Como para que se escuche bien el audio. Y adicionalmente, si querés, le podríamos agregar unos auriculares como para poder trabajar más metidos, ¿sí? Más inmerso en lo que es la edición y demás. No solo esto, sino que también a este tipo de computadora, o en realidad casi cualquier tipo de computadora, nosotros le podríamos incluso agregar un monitor extra, ¿sí? Como para tener una visión más expandida de lo que es el escritorio, por ejemplo, y esto es muy muy útil más que nada, por ejemplo, para transmisiones en vivo, ¿no? Porque uno tiene que estar chequeando la herramienta de transmisión mientras hace la transmisión en sí y va explicando cosas, va mostrando cosas. Entonces siempre es muy importante tener doble pantalla, más que nada para este tipo de trabajos, para otros tantos también más, ¿eh? Otros tipos de setup, por ejemplo, podría ser un setup para gaming, ¿sí? Un setup para jugar. ¿Qué podría ser la diferencia con esto? Bueno, podríamos agregar, por ejemplo, ¿sí? Podríamos agregar lo que vendría a ser un joystick, ¿sí? Un joystick para poder jugar. Y, por ejemplo, no sé si te dedicaras a Euro Truck Simulator o te gusten los juegos de carreras, por ejemplo, incluso podrías agregarle ahí un volante, ¿sí? E incluso con sus pedales.
¿sí? También le podés agregar a tu computadora todo eso como para poder jugar de manera más inmersiva o más cómoda y demás. Otros tipos de setup, ¿sí? Podría llegar a ser un setup de oficina, ¿sí? En las oficinas, y más que nada hoy en día, es muy común, en vez de usar equipos de escritorio que ya prácticamente no se usan, se utilizan notebooks, ¿sí? Entonces, un setup muy común es la notebook con una pantalla adicional, teclado, mouse y lo necesario para poder hacer también videollamadas, videoconferencias, por lo que también nosotros podríamos agregar ahí un micrófono y una cámara web, ¿sí? También es muy común, por ejemplo, en las oficinas, tener impresoras, ¿sí? Con lo que poder escanear o imprimir documentos. Entonces, también es bastante importante. Ahora, por ejemplo, si vos te dedicas a grabar audios y a hacer música, por ejemplo, bueno, lo que más te va a convenir en este caso, por ejemplo, podría ser el micrófono, los auriculares, unos parlantes, ¿sí? Y otro tipo de cosas que también podríamos agregar, por ejemplo, son consolas de audio, más micrófonos, cámaras, etc., ¿sí? Lo bueno de todo esto es que el setup lo puedes ir armando según la necesidad que vos tengas. Y lo que sí es importante tener en cuenta son las características de las computadoras, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una computadora con doble pantalla, ¿sí? Vamos a necesitar, por ejemplo, en el caso que sea una PC de escritorio, un motherboard que tenga dos salidas de video, ¿sí? O, en todo caso, tendrías que agregarle una placa de video a tu computadora para poder tener dos pantallas. Pero hoy en día es bastante común que ya vengan con dos HDMI, por ejemplo. Suelen ser más limitadas en potencia, pero si te conseguís una notebook gamer, esto facilita mucho porque tenés mucha más cantidad de RAM, tenés una placa de video dedicada. Bueno, por ejemplo, en mi caso en particular, mi setup es una notebook gamer como computadora principal. Tengo un hub USB, que el hub USB lo que hace es brindarle a un USB más capacidad para meter USBs. Tengo un mouse, tengo un monitor adicional, tengo un micrófono y también tengo el aro de luz LED con una cámara web adicional, que es la que estoy usando en este preciso momento. Entonces, a lo que vamos es que además de que, como vimos los videos de antes, las computadoras que vos elijas pueden ir acorde a tus necesidades, también vos podés armar todo un setup alrededor de eso para poder lograr los objetivos que tanto necesitas. Y como siempre, no existe un setup perfecto, ideal, universal para todo el mundo. En todo caso, eso sería el setup básico. Pero, así como vos podés elegir una computadora, personalizarla como vos quieras por dentro, también lo podés hacer por fuera para tu comodidad y tus necesidades. Así que, si te gusta este video, te voy a pedir que por favor le dejes un like, que te suscribas al canal y obviamente si te resultó toda esta información de ayuda, me gustaría que me dejes en los comentarios qué tipo de setup tenés ahora, para qué lo usás o qué tipo de setup te gustaría tener. Así que te voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios. Dicho todo esto, te mando un abrazo y nos estamos viendo la próxima. Chau, chau.